Ya. Bueno, ya habíamos recordado lo que es el vestíbulo nasal. Como hemos dicho, es esta zona anterior, bastante pequeña, pero que puede infectarse, ¿no? ¿Sigue? Sigue, vamos. Entonces, vestibulitis nasal y si es localizada el forúnculo nasal, ¿no? ¿Sigue? Entonces puede ser lo que ya les dije, traumas, depilación, estarse manoseando ahí, terapia tópica a veces por cosméticos y demás. ¿Sigue? Bien, entonces el vestíbulo es el que está impactado. Como dijo su compañero, puede ser todo el vestíbulo bastante amplio o puede ser solamente una zona, un forúnculo que está ahí en la zona. Entonces puede ser localizado difuso y que puede extenderse, miren, a toda la piel de la nariz y por dentro también hacia las mucosas. Sigue, por favor. Bueno, el tratamiento ya hemos dicho, puede ser local o si es ya bastante intenso, pues tratamiento antibiótico sigue destinado a los estafilococos generalmente. ¿No? Sigue, por favor. Otro. Entonces igual, aquí es más súper fácil de reconocer y miren una zona que está aumentada de volumen, enrojecida, incluso puede estar saliendo secreción purulenta, dolorosa, es una zona bastante dolorosa y que puede dar incluso fiebre sistémicamente. ¿Sí? Bueno, ahí otros que hay que diferenciar de los comedones, ¿no? Los puntitos negros que están en la punta de la nariz, que eso básicamente, bueno, lleva otro. Muy bien, sigue. Ya hay otra figura. Ya hemos dicho los signos y síntomas, básicamente dolor, calor, rubor, fiebre, malestar, dolor a la palpación, edema de esa zona, sigue. Ya hemos dicho el tratamiento, hay que drenarlo, limpiar, sigue por favor. Entonces miren, puede extenderse a toda la piel, incluso hacer celulitis facial. Entonces hay que tratar de siempre curar esto con cierta rapidez y antes de que se complique, ¿verdad? Muy bien, sigue. Bueno, pasamos a de sinusitis aguda. Muy bien, entonces ya habíamos dicho que por la calidad de epitelio generalmente se llama rinosinusitis aguda, ¿no? Y rino, la parte de la nariz, y los senos paranasales. ¿Qué son senos paranasales, señorita, la última? ¿Qué? ¿Cuántos son los senos paranasales, señorita, la anterior? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Para qué me estoy escuchando? ¿Habla? Sí, ¿cuál fue la pregunta, no? ¿Cuántos son y cuáles? Etmoidales, esfenoidales, maxilares y frontales, uno a cada lado, o sea 8. 2 maxilares, etmoidales, esfenoidal, frontal. Sí. Ya. Bueno, listo, está bien. Entonces, el epitelio de estos espacios que están en el cráneo, cubiertos de ese epitelio, son los senos paranasales. Ya lo hemos dicho en la primera clase, senos, espacios, paranasales al lado de la nariz, que son los que acaba de describir vuestra compañera, que los tienen aquí, ¿no es cierto? Muy bien, sigue por favor. Allá. Entonces aquí han visto la estructura ósea y aquí está cubierto de mucosa. Y esta mucosa tiene glándulas mucosas, valga la redundancia, que producen moco, ¿no es cierto? Y ya hemos visto las funciones del moco, ya hemos visto las funciones de todo el epitelio auxiliar en nuestra primera clase. Entonces, por alguna razón,
se sobreinfecta esta mucosa. Sigue otra pregunta. Bueno, ahí están describiéndose todo. Sigue. Y los senos, estas cavidades que son huecas, ¿a través de qué se comunican con la nariz? A ver, señorita, usted. Que los senos, las cavidades que tenemos, se comunican con la nariz a través de una estructura. ¿Cuál es? ¿Qué se llama? Los meatos, que son debajo de los cornetes. No. A ver, regrésame la figura anterior de los niños. Ya, ahí está. Mira, el seno se comunica con la nariz a través de esta estructura. Es un orificio. Ese orificio se llama ostium. Ostium de drenaje del seno maxilar, del frontal, del molar, etc. Ahora, los meatos. Ahora que has hablado de meatos, ¿cuáles son los meatos? Hay el meato inferior, meato medio y meato superior. Drenan en el meato medio. En el meato inferior drena, si no me equivoco, del saco lagrimal. Exactamente. Aquí drena en el meato inferior, que sería entre el piso y el cornete inferior. Ahí hay un puntito por el cual drenan las lágrimas hacia la nariz. Aquí en el meato medio, que es debajo del cornete medio, encima del cornete inferior, es el meato medio y ahí drena los ostiums del seno maxilar, frontal y los etmoidales anteriores. Y aquí en el meato superior, debajo del cornete superior y encima del medio, ahí drenan los etmoidales posteriores y el esfenoidal. Muy bien. Viéndolo lateralmente, aquí lo tenemos. Este es el meato inferior y el punto de drenaje de las lágrimas está más o menos ahí. El meato medio es todo esto, y ahí más o menos a la mitad, debajo del proceso unciforme, está el ostium del maxilar. Y aquí arriba, encima del cornete inferior, drena el esfenoidal y los etmoidales posteriores. Muy bien, entonces, sigue por favor. Decíamos que estas mucosas, que son delgadas, de epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes, y tiene su, claro, productoras de moco. Sigue. Bien, las funciones ya habíamos dicho, es otra cosa las funciones, ¿no? Pero estas cavidades, estos huecos cubiertos de mucosa, también influyen en la respiración, porque el aire entra también por ahí, un porcentaje del aire, porque otro entra de frente por el cornet, por el piso, por el meato inferior, va hacia las coanas y hacia a la parte inferior, ¿no? Pero lógicamente entra bastante, y a nivel de los cornetes se calienta el aire, se humedece el aire, y para que pueda pasar al resto del tracto respiratorio. Bien, entonces el oxígeno también normalmente a través de estos ostiums debe entrar el aire y debe salir el moco, ¿no es cierto? Entonces hay un flujo ahí permanente, que va entrando aire, sale el aire caliente, claro, y sale el moco para ser drenado a través de la nariz, ¿cierto? Y generalmente, bueno, ya hemos visto también la parte de la nariz se divide en una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior generalmente el moco sale cuando lo sonamos, ¿cierto? Y de la parte posterior eso va cayendo hacia la nasofaringe, y sin darnos cuenta, como es escaso, lo estamos tragando permanentemente. Cuando aumenta la cantidad, ahí es ya que el paciente siente, ¿no? Yo siento que me pasan flemas por detrás de la nariz hacia la garganta y también hacia la parte anterior, por eso es que nos obliga a asomarnos la nariz con mayor frecuencia. Sigue, por favor. Mecanismo de defensa, esto ya lo habíamos visto. La permeabilidad de las fosas nasales, entonces está entrando aire y saliendo el moco.
Si es que este moco se acumula por alguna razón o hay hiperproducción de moco, en este caso por un proceso infeccioso, los procesos infecciosos, como ustedes saben, pueden ser virales o bacterianos, ¿no es cierto? En casos crónicos ya pueden ser micóticos. Entonces, generalmente un resfriado que entra, nos contagiamos del COVID, de una influenza, edematiza la mucosa, la congestiona, produce hipersecreción de moco. Entonces, en los casos virales, la producción de moco generalmente es de un moco transparente, acuoso, ¿no es cierto? ¿Todos han tenido COVID o no? ¿Y influenza o más, sí o no? ¿Alguien no ha tenido COVID? ¿Sí? ¿O asintomático? Bueno, entonces generalmente, pero parte del proceso inflamatorio es el edema de la mucosa. Entonces miren ustedes aquí en los ostiums, que son pequeños orificios, y la mucosa de eso se edematiza, entonces el calibre del ostium va a cerrarse un poco más. Entonces eso predispone a que los mocos queden acumulados en los senos y se puedan sobreinfectar con procesos bacterianos. Haciendo un paréntesis, es muy común que la gente apenas tiene los signos de un proceso viral, empieza a tomarse el famoso paracetamol antiviral, ¿cómo es? Antigripal o antihistamínicos. Entonces es muy bueno, pero es muy bueno para usarlo en pocas cantidades y en momentos limitados, ¿no? Un día que están así en el examen, en plena clase, en vez de estar moqueando, pues bueno, lo resecan un poquito el moco, abre un poco las fosas nasales por la pseudoefedrina que hace la vasoconstricción, entonces da una mejor, uno se siente mejor, ¿no? Pero si abusamos, ya también, ¿qué pasa? Los mocos se secan, entonces ya no están fluidos, paralizamos los cilios y los mocos se acumulan y entonces allí es que ocasionamos una sobreinfección bacteriana. Entonces empezamos a veces con una influenza, nos tomamos nuestro cetiricina, paracetamol y ¿qué cosa era? Paracetamol antigripal, esas cosas, lo hemos recetado todo y a la semana estamos con mocos amarillos, verdes, cefalea otra vez, ¿no? Porque lo hemos sobreinfectado con un proceso bacteriano. Entonces recuerden que cerrar de alguna manera el ostium de drenaje de los senos predispone a la sobreinfección. Y esta oclusión del ostium puede ser por el edema, por el mismo proceso infeccioso, puede ser por, como hemos visto en el taponamiento nasal, ¿no es cierto? Entonces hemos llenado de gasa, entonces hemos tapado los huecos, no hay por dónde salga el moco, entonces también hay riesgo de poder sobreinfectarse. Y bueno, eso mecánico que le hemos metido gas, pero en otros casos una poliposis, un tumor de otra naturaleza, una desviación de septum, una hipertrofia, podría también ocluir o facilitar la oclusión de los ostiums y de esa forma facilitar la producción de una sinusitis. Y además de eso, el acúmulo de secreción, el cambio de pH, el edema, también altera la función ciliar. Entonces, los cilios ya no barren con la rapidez que debieran, todo el moco que ahí se forma, lo hacen con mayor lentitud. Y el moco se va acumulando y haciéndose más denso y dificultando su eliminación. ¿Sigue? Bien, entonces, para que una nariz y sus senos paranasales funcionen bien, ayuda mucho que exista una función normal de, primero, el complejo osteomeatal, lo que acabamos de decir, el orificio, el ostium y el meato, ¿no? El espacio ese. Porque cuando hay poliposis, por ejemplo, es el meato el que se llena de los pólipos, ocluye el ostium de drenaje. Alteración del transporte mucociliar, por alguna razón, en los fumadores, por ejemplo, hay predisposición también a procesos infecciosos respiratorios en toda la mucosa ciliar, porque el tabaco paraliza la mucosa ciliar. Y la presencia de cantidad y calidad de moco
normal para que haya buen funcionamiento, y en el caso de haber procesos infecciosos hay una hiperproducción de secreción y también de una calidad mala, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿qué más? Entonces, la sinusitis, bien, cuando hay ese proceso infeccioso hay una hipersecreción de la mucosa que se acumula. Por eso es que, por ejemplo, cuando tomamos los rayos X o la tomografía, podemos encontrar los niveles hidroaéreos. ¿Cuál es el contenido habitual del seno maxilar? La señorita del fondo. ¿Tú? Sí. ¿Qué contiene el seno? ¿No te escucho? Aire, muy bien. Y si hubiera líquido, ya nos indicaría patología, ¿no es cierto? Y cosa física nada más, que el líquido por gravedad, ay, discúlpame, se va al fondo y el aire hacia arriba, ¿no? El aire es desplazado, disculpa, por eso es que se forman los niveles hidroaéreos en las imágenes radiológicas. Bien, entonces estas infecciones de los senos pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Básicamente saben que esa división está en base al tiempo, ¿no es cierto? Un proceso agudo, generalmente menor de 12 semanas, menor de 4 semanas, subagudo entre 4 a 12 semanas y el crónico mayor a 12 semanas, ¿no? Y pueden haber procesos recurrentes, vale decir que uno tiene una sinusitis, mejora con el tratamiento, hay un periodo de espacio que están aparentemente bien y luego recrudece. Pasa a la siguiente. Muy bien. Entonces, reiterando, el proceso inflamatorio que afecta a la mucosa nasal y los senos, básicamente por obstrucción. Obstrucción nasal, obstrucción de los senos. ¿Y sus manifestaciones cuáles van a ser? ¿Cuáles? Ya. ¿Congestión te refieres a obstrucción nasal o a eritema, enrojecimiento? Congestión nasal. La congestión a veces se interpreta un poco de color, ¿no? Medio rojo, y congestión también obstrucción. Yo creo que sería mejor para darnos más objetividad decir obstrucción nasal. La nariz está tapada, ¿cierto? Y esta nariz está tapada por el edema que hay y también va a estar la mucosa enrojecida si es que el proceso es bacteriano o viral. En el bacteriano hay mayor edema, mayor eritema de la mucosa y mayor producción y de una secreción densa, ¿cierto? Entonces eso causa obstrucción nasal. Alteración del olfato, ¿por qué? El que tiene sinusitis tiene un poquito de menos hiposmia o a veces anosmia. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, señorita. Porque está obstruido. ¿Por qué está obstruido y por qué no llegamos a la hora? No, ¿dónde está la mucosa olfatoria? La mucosa olfatoria está aquí arriba, en la base del cráneo, en el techo de la fosa nasal, ¿no? Entonces, si tenemos toda esa zona, sobre todo superior, bien obstruida, las sustancias odoríferas no llegan, van a quedarse ahí atrapadas en el moco, en el edema, en todo eso. Entonces, puede haber o hay alteraciones también de la olfacción. Rinorrea, acabamos de decir hace un momentito, rinorrea que puede ser anterior, por la parte anterior, o hacia atrás, una rinorrea posterior, dependiendo muchas veces incluso de cuál de los senos está afectado. Hemos dicho, el ostium maxilar drena en el meato medio, entonces está más cerca a la parte anterior, entonces el drenaje más es anterior. Pero si es
esfenoidal o etmoidal, o la cantidad de la mucosa anterior también es mucha, pasa hacia la boca. ¿Bien? Cefalea. ¿Qué tiene? ¿Cefalea qué es? A ver, el último de ahí. Es dolor en el cabeza. Dolor en la cabeza, ¿ya? Ahora, en la sinusitis tiene una peculiaridad ese dolor. A ver, ¿alguien puede decirme cuál es? ¿El dolor es tipo tensional? Tipo Tensional. tensional. ¿Cómo es el dolor tipo tensional? El dolor de tensión es opresivo, ¿no? Como que te estuvieran apretando, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, puede ser en circunferencia, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Más o menos. Pero también la localización. Entonces, si es, por ejemplo, la patología está en los senos frontales, va a doler más la cabeza, la zona frontal, incluso cuando presionamos aquí a la palpación, la zona superciliar, se va a sentir incremento de ese dolor. Y una característica peculiar es que si uno se agacha, uno siente como que algo cae hacia adelante y el dolor se incrementa. A eso se le llama una cefalea gravativa, porque por gravedad duele más. ¿Ya? Doctora, Sí. he visto de que la cefalea, a veces cefalea empeora con la presión, al momento de la inspección, al momento del comprimido, entonces presenta más dolor. Y también de que si es que es una cefalea demasiado intensa, podría estar tratando de una complicación como una meningitis. Sí, cómo no. Y lo que tú dices, ¿no? A la presión, es lo que hemos estado haciendo, la palpación del área de los senos frontales. Si es, no sé, frontal derecho, cuando yo palpe esa zona, generalmente el paciente nos va a sentir mayor dolor a la presión de esa zona. Si es de seno maxilar izquierdo, sentirá mayor dolor a la presión de la zona del seno frontal izquierdo. Si es que la sinusitis es etmoidal, ¿dónde están los etmoides? Los senos etmoidales. A ver, señorita, usted. ¿Dónde? A ver, ¿quién? ¿Sí? ¿Perdón? No te escuché, mi reina, habla más alto. A ver, ¿dónde? ¿Dónde sentiríamos el dolor? Exacto, los senos etmoidales están aquí, entre los ojos. Entonces el paciente va a sentir dolor en esa zona, allí, entre los ojos. El paciente va a decir, me duele entre los ojos o me duelen los ojos. Si la sinusitis es esfenoidal, está aquí atrás, detrás de la nariz y aquí al medio, el seno esfenoidal. Y el paciente va a referir eso, me duele en el medio de la cabeza, detrás de los ojos. Entonces también incluso las características y la localización específica de ese dolor también ya nos va orientando dónde puede estar la patología, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y qué más? Bien, entonces va a haber cefalea, va a haber, en algunos casos puede haber fiebre, va a haber abundante secreción nasal, obstrucción nasal por el edema y por el moco y la rinorrea, ¿no? Tanto anterior como posterior. Pásale, por favor. Muy bien, entonces no siempre nos infectamos todo ni de ambos lados. Generalmente cuando uno está con gripe también, ¿no? Es bilateral, pero a veces empieza por uno de los lados o se predomina por alguno de los. Puede ser alguna cosa anatómica que forma mayor edema en una zona que en otra. En fin, entonces muchas veces la sinusitis puede ser maxilar pura, etmoidal pura, esfenoidal, etc., ¿no? Y ya sabemos que influye mucho la obstrucción del ostium, la disminución del barrido de los cilios y la calidad del moco, que es más espesa, ¿no? Sigue, por favor. Bien, entonces pueden ser todos o algunos, ya lo hemos dicho, monosinus. Pasa, por favor, otro.
Bien, entonces la localización, como ya les decía, puede ser frontal, esmoidal, esfenoidal o maxilar, dependiendo de cuál zona se infecta, y la sintomatología también suele estar en relación a eso. Pásalo, por favor. La hiperproducción de moco, miren, 47% de los pacientes, muchas veces con asma, los procesos asmáticos tienen mucho que ver con las células ciliadas. Entonces también se asocia a problemas nasales, ¿no? La rinitis alérgica, sobre todo que tiene mayor relación con el asma, vamos a encontrar sinusitis alérgicas también. Después vamos a hablar de las alergias puras, ¿no? Muy bien, sigue otro. Factores que facilitan, predisponen a la sinusitis. La edad avanzada, porque igual están a veces poco móviles, sus cilios, su mucosa también ya está un poquito atrófica. El tabaco, ¿por qué los viajes aéreos podrían afectar en la sinusitis o en los senos? Por los cambios de presión. Eso, cambio de presión, ¿no es cierto? Porque la presión de aire que está en los senos es la misma que el aire ambiental. Por cierto, ¿cuál es la presión de aire atmosférico a nivel del mar? 760 milímetros de mercurio. ¿Y a nivel de la altura? Un poco menos, ¿no? Entonces, cuando hay obstrucción, entonces afuera está la presión atmosférica y adentro puede haber una mayor o menor presión dependiendo de diferentes aspectos. Bueno, esto es lo mismo, los viajes aéreos por los cambios atmosféricos. Igualmente lo mismo puede ocurrir en los buzos, ¿ya? Como ellos bajan del nivel del mar. Puede haber rinitis alérgica, que veremos en otro capítulo. Enfermedades dentales. A ver, ¿quién me dice por qué la enfermedad dental podría ser un predisponente para la sinusitis? Porque hay comunicación entre la cavidad y la cavidad oral. Hay comunicación entre Entre ambos. ¿Entre ambas qué? A ver, soy mala de dibujar, pero por ejemplo vamos a... Este es un seno maxilar, ¿no? Su ostium, y este sería la nariz. Y aquí están los dientes. ¿Ya? Entonces, incluso, creo que los que están haciendo práctica, ya les he mostrado que incluso en la radiografía de los niños chiquitos se ven los gérmenes dentarios aún dentro del seno. ¿No? Entonces, hay mucha relación entre la raíz del diente, sobre todo del segundo y tercer molar superior, porque si fuera de molar inferior no habría mayor problema, ¿no? Molar superior, que la raíz puede estar dentro del seno. Entonces, si aquí hay una caries profunda, o le han hecho endodoncia, por ejemplo, o lo han extraído el diente, entonces aquí puede crearse esa comunicación, ¿verdad? Entonces tienen mucho vínculo, están cerca, tienen una pequeña lámina ósea que los separa, mucosa por supuesto. Entonces, cuando se infecta esa lámina ósea o la mucosa, o cuando sacamos el diente podemos sacar todo eso y queda hueco, hasta fístula oroantral puede tener, ¿no? Entonces eso predispone a que se infecte el seno, porque ahí le va a entrar comida, agua, etc. Muy bien, y la inmunodeficiencia, la diabetes, el cáncer, por supuesto, sí, por favor, que predisponen a estos procesos. Bueno, esto es lo mismo, creo, salvo cosas mecánicas, colocación de sonda nasogástrica, colocación del tapón que ya hemos visto tanto anterior como posterior, y otras enfermedades. Muy bien, sí. Entonces, ya estamos reiterando nuevamente que los senos paranasales, su contenido principal es moco estéril y aire, ¿cierto?
y un poco en pequeñas cantidades que se van drenando. Si se altera esto, pues va a producirse un proceso infeccioso. Y también lo que produce es la obstrucción, sea primaria por edema, por infección, o secundaria, algunas otras cosas que producen estancamiento del moco, alteración del movimiento ciliar, crecimiento bacteriano, cambio del pH incluso, que se vuelve un círculo vicioso que va manteniendo la sinusitis, ¿no? La rinosinusitis que se hace evidente. Otro, por favor. Ya hemos dicho, generalmente puede empezar con un proceso viral y en algunos casos podría sobreinfectarse con un proceso bacteriano. Entre los virus, ya sabemos, la influencia, el rinovirus, ahora pues último el COVID, que ataca mucho la vía respiratoria. Y entre las infecciones bacterianas, el germen más común es el Streptococcus pneumoniae, seguido de la Haemophilus influenza, a veces algunos anaerobios, Streptococcus, Moraxella catarrhalis también, y en menor frecuencia Staphylococcus y otros que veremos sobre todo en la sinusitis crónica. ¿Sigue? Bien, entonces, ya esto ya lo hemos descrito. Generalmente empieza, cambia por favor, con una inoculación viral que puede sobreinfectarse con un proceso bacteriano, salvo sea mecánico, como hemos dicho, ¿no? Obstrucción de los ósculos. Bueno, en la rinosinusitis viral aguda generalmente es rinorrea, obstrucción, un poco de malestar, a veces fiebre. ¿Sigue? Otro, por favor. Esta figura, recuérdenla por favor, en este capítulo estaba, pero es importante que la recuerden. Voy a comentarla después. Sigue. En la bacteriana, sigue otro más, faltan las figuritas. Ya hemos dicho por obstrucción de los ostiums y aumento del moco. ¿Sigue? Esta figura nos va a servir. Ya. Bueno, los senos o todo nuestro organismo no tiene un mismo crecimiento, ¿no es cierto? Hay unas estructuras que durante la formación embriológica se forman a determinada edad gestacional, terminan su desarrollo a determinada edad y incluso muchos siguen durante la juventud. Bien, entonces igualmente los senos paranasales en su etapa embriológica van creciendo poco a poco, ¿no? Les voy a mostrar un cuadrito en qué etapas es cuanto más crece. Pero los primeros en formarse son los maxilares y los etmolares. ¿Sí? Sobre todo nacemos con los maxilares y con los etmolares. Y el último en formarse es el seno frontal, o incluso a veces no se forma. Entonces, en un niño de 4 años que hablemos de una sinusitis frontal, no puede ser porque no tiene seno frontal, pero en un adulto sí. Y dentro de eso, como acabo de decir, nacemos con los senos etmolares y con los senos maxilares. Entonces los niños, cuando hacen sinusitis, generalmente hacen a ese nivel. Y como ustedes han visto en todas las imágenes, pasa otro por favor. Otro. Ya. Otro. Ya. Esto es lo que el dolor veníamos viendo, ¿no es cierto? El paciente también va a referir, dependiendo de dónde sienta el dolor, si es maxilar, se verá en esta zona, si es frontal, en la zona frontal, en los etmolares y esfenoidales, ya lo hemos dicho. Y el moco es importante. Miren, ¿qué color es este moco? Transparente, ¿no? Pero no es acuoso, no es como agua, es mucoso. Entonces este moco transparente, así mucoso, filante, generalmente nos indica acúmulo de moco, digamos, no infectado, ¿ya? Puede ser en una atrofia de Mandea, en una atresia de Goanas, etc. Bien. Esto es lo que quiero que recuerden. Celulitis periorbitaria es la imagen que vieron hace un ratito de ese ojo. ¿Por qué se forma esto? Sigue por favor. Bien, porque
Aquí está otra vez la imagen. Entonces, los senos etmoidales, hemos dicho que están aquí entre los ojos. ¿Y qué separa estas celdas etmoidales del ojo? ¿Quién me lo dice? No, el corazón está en el tabique, aquí abajo. Estamos hablando aquí a nivel de los ojos. Los huesos propios de los huesos. No, La base de la aquí entre los ojos y la nariz. La lámina papirácea. ¿Ya? La lámina papirácea es un huesito, y justamente ¿por qué se llama lámina? Porque es bien delgadito, es una lámina. Y papirácea, ¿por qué? Viene de la palabra egipcia papiro, de papel. Entonces es de un grosor como del papel. Y de los niños es aún más delgadita. ¿Ya? Entonces por eso es que cuando hay infección en los senos etmoidales de un niño, puede atravesar fácilmente la lámina papirácea y producir una celulitis periorbital. ¿Ya? Lo iremos viendo después. A ver, sigue por favor. Entonces, siempre para hacer un diagnóstico tenemos que hacer la historia clínica. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica que ya habíamos mencionado, señorita? Anamnesis, en la anamnesis están los antecedentes del paciente personales y de su entorno. Luego está la exploración física con la inspección, palpación, en este caso, inspección, palpación, no la auscultación, en el caso de otorrino mencionamos ¿Por qué no? eso. ¿Auscultación? No es lo principal, no es que no de manera general. No, a ver quién me ayuda a explicar eso. Ya lo hemos reiterado también, ¿sí? Los cortes son historia clínica, examen físico, instrucción, palpación, percusión y disposición profesional, la que más se utiliza. ¿Percusión? Sí, percusión es No, es la que menos se usa. Porque yo puedo percutir el seno, pero como es una cavidad pequeña no se siente tanto el sonido, ¿no? Ahora, ¿auscultación qué significa? Escuchar. Y el otorrino, ¿por qué no lo escuchamos al paciente? Sí lo escuchamos. Pero a ver, eso ya les he aclarado. A ver quién me lo dice. Eso es el primer día de clase. Auscultación significa oír, ¿no es cierto? Ahora, no solo significa oír con el estetoscopio, puedo oír los sonidos incluso acercando la oreja a los pulmones o a la barriga si es que no tuviera estetoscopio. Y nosotros escuchamos al paciente y el paciente tiene muchas manifestaciones de diversos sonidos en cuanto a la patología otorrinolaringológica. Por ejemplo, si te viene un paciente hablando así, ¿qué cosa significa? Obstrucción nasal, eso se llama voz nasal. Entonces, solo de oírlo, tú ya sabes que esa nariz está obstruida, ¿sí o no? Si escuchas a un pacientito haciendo ¿qué hace? Estridor, y ya hemos hablado, es un proceso, es un signo patognomónico ¿de qué? Tráquea. Laringe y tráquea superior, hay un proceso obstructivo a ese nivel. Soy mala imitando, pero una voz de patata caliente es una voz muy peculiar, como que tuviera algo atragantado aquí. ¿Qué significa? Ya lo hemos dicho también, ¿no? Significa que algo obstruye la orefaringe. Es una voz de patata caliente, voz amigdalina le llaman también, porque justo es a ese nivel donde se forma, o voz atragantada también, ¿ya? Entonces, de escuchar, escuchamos, pero no necesitamos de un estetoscopio para oírlo, esa es la diferencia, ¿ya? Más bien es un sonido súper evidente, que no necesitamos más que nuestros oídos. Bien, entonces la historia. Dentro de la historia, la anamnesis, que ya lo hemos dicho, los antecedentes familiares primero, que ya lo hemos mencionado, tener antecedente de asma, tener antecedente de rinosinusitis crónica, que a veces tienen tendencia familiar, por ejemplo, ¿no es cierto?
bueno, los antecedentes personales, si esa persona sufre de reiterada sinusitis, sufre de rinitis alérgica, es fumador, etc. Entonces estamos viendo factores predisponibles. Y dentro de la enfermedad actual, los signos y síntomas principales, ¿cuáles serían? ¿Perdón? Habla corazón tú de acá. Ya estoy pensando. Sí, no, acabamos de decirlo, chicos, 10 minutos. Obstrucción nasal. Ya, y bosmia o anosmia. Mucosa congestiva. Perdón, mira, vayamos un poquito en orden. ¿Qué cosa nos dice el paciente? ¿Ya? El paciente dice, vengo porque tengo la nariz tapada. Vengo porque me duele la nariz y me duele este lado de la cara. Me duele cuando me agacho. Me sale moco amarillo o verde con mal olor, ¿no? Entonces son las cosas que el paciente nos va a referir. Y lo que nosotros vamos a encontrar es mucosa congestiva, edema de la mucosa, la presencia de esa secreción purulenta de la cual el paciente está hablando y bueno, el paciente va a referir cefalea y lo podemos corroborar los puntos de los senos paranasales, ¿no es cierto? Y también, bueno, pero ya por historia, están ustedes, o por anamnesis, sospechando qué es lo que hay, lo corroboran con el examen físico y en algunos casos hace falta exámenes auxiliares, ¿no? Tanto de laboratorio como de imagen. ¿Podrías adelantar, por favor? Entonces, en las imágenes, ya hemos dicho también en el primer día, sigue por favor, tenemos las tomografías y tenemos los rayos X, ¿no? Para la exploración es muy útil un espéculo nasal, pero si no, con ustedes como médicos generales, incluso en el hospital mismo, a veces se acaba el instrumental, no tenemos, hay que inventar, levantar un poquito la nariz, podrías usar una pincita para abrir un poquito el vestíbulo, etc. Pero lo ideal sería usar un espéculo nasal y lo más importante, una fuente de luz, ¿no? Sea esta o el frontoluz que ustedes ya han visto que lo usamos. ¿Sí? Entonces, en la nariz, ¿qué existe? Lo primero, ya hemos dicho también en historia clínica, en el examen físico, lo primero es inspección, ¿cierto? Entonces yo inspecciono la pirámide nasal. Una sinusitis, muchas veces no hay pirámide nasal. Lo que podrían ver a veces es una vestibulitis o aquí las alas de la nariz un poco enrojecidas, por tanto sonarse el moco, ¿sí? Entonces, pero adentro, ya mirando una rinoscopía anterior, rino-nariz, oscopía ver, anterior por anterior, ¿sí? Entonces, eso también ya les he dicho, la palabra lo dice todo. Al hacer una rinoscopía anterior, ¿qué vamos a encontrar? Mucosa enrojecida, edematosa y ahí los mocos, a veces en abundante cantidad y a veces mocos han visto como telitas de araña, ¿no es cierto? O mocos tapizando el epitelio del septum o de los cornetes. Bien, y si no, pues o si tuviéramos más acceso, se ve o más nítido, tenemos la endoscopía nasal, ¿no es cierto? Que vemos las estructuras mucho más grandes en un televisor bien grande y puede ser flexible el endoscopio o puede ser rígido para mostrarnos la imagen que hay en la nariz. Y cuando usamos el endoscopio vemos con mayor facilidad, más profundo y con mayor nitidez los meatos, sobre todo el meato medio, que es el que mayor patología suele tener. Muy bien, sigue. Entonces estamos hablando de la obstrucción, ¿no es cierto? Miren, la rinoscopía anterior, mirar por la parte anterior de la nariz y los hallazgos que acabamos de mencionar. Sigue. Este es el endoscopio rígido, como su nombre lo dice, es rígido para entrar a mirar la nariz. Y por cierto, con este también es el que operamos. Y para hacer examen puede ser este el flexible, que incluso podemos entrar, atravesar toda la nariz y bajar por la faringe hasta mirar la laringe. ¿Sigue? Bien, el diagnóstico ya está reiterado, ¿no es cierto?
los signos y síntomas que el paciente nos menciona, esa historia clínica, lo que encontremos en el examen físico y luego vendría a darnos el tratamiento. Sigue, por favor. Entonces, sumado todo esto, sigue. Bueno, pasando a las imágenes. Ya hemos dicho esto, que cuando nosotros sospechamos de patología nasosinusal, pedimos al radiólogo una radiografía de senos paranasales y el radiólogo nos manda una placa de Waters y una de Kaplan. Bien, en la de Waters también se usa para ver pirámide nasal porque se ve bastante bien el reborde, el tabique y los senos maxilares, ¿no? Y en la Cadwell más se ve los senos etmoidales y los frontales. Muy bien, sigue. Entonces esas placas son normales, ¿no? Pero ya han visto también las patologías que podemos encontrar, ¿no? Pequeños niveles hidroaéreos o grandes, ocupación total del seno o parcial, ¿sigue? Perdón, retrocede esa imagen. Aquí miren, ayuda muchísimo, por ejemplo, para explicar por qué la sinusitis etmoidal se complica con una celulitis periorbital. Miren, la división de la nariz del seno etmoidal con el ojo es esa laminita muy delgada de hueso que es la lámina papilácea. Entonces los gérmenes de aquí fácilmente atraviesan hacia el ojo y se puede ver incluso en la radiografía. Se ve desplazamiento del ojo, se ve aumento de volumen de esa zona, ¿no? Entonces sea derecha o izquierda. Muy bien, entonces sigue. Aquí, por ejemplo, opacidad total del seno maxilar derecho, las características de los cornetes, etc. Muy bien, sigue. Y igual esta es una radiografía, el famoso nivel hidroaéreo que les acabo de mostrar hace un momento. Sigue. Aquí es la ocupación del seno maxilar, en este caso izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos visto esto en la primera clase de radiografías y cómo son también las características cuando hay un tumor, por ejemplo. ¿Sigue? Muy bien, entonces en la imagenología podemos ver las distintas formas de patología que podemos encontrar. Y miren aquí también cómo se ve la cercanía de las raíces dentales con los senos. ¿Sí? Entonces aquí el nivel hidroaéreo y también sigue. La transiluminación se usa poco, pasa porque no es muy eficaz que se diga. Tomografía de senos paranasales, ya hemos dicho, en caso de senos paranasales lo mejor es sin contraste a menos que haya sospecha de un tumor vascularizado. ¿Muy bien? ¿Otro? Bien, y el tratamiento, si es una sinusitis aguda, que sospechamos de un neumococo, ¿cuál será el tratamiento? Sí, el tratamiento de una sinusitis aguda, ¿cuál será? ¿Qué es el tratamiento para una infección de estreptococo, neumonía? ¿Qué? Ahora es momento que te equivoques, no en el examen. ¿Qué? Por cierto, chicos, haciendo un paréntesis, me encantan a veces los paréntesis. Traten de ser concretos, a ver bien, mira, me dices antibióticos, ¿cuál será? Pues un meropenem, una canamicina, no sé, hay una gama tan amplia, ¿no es cierto? Entonces las respuestas deben ser un poco más específicas, ¿bien? Bueno, eso, de que me están diciendo ahorita. O por decir, a ver, me dicen tomografía en el examen, ¿no? Por si acaso. ¿Cuál es el examen auxiliar? Ponen tomografía, ¿pero de qué? Pues del pie, de la rodilla, de la cabeza, ¿de dónde? ¿Y con qué? Entonces les reitero, si quieren, están pensando en una patología nasosinusal, tomografía
tomografía de senos paranasales sin contraste, ¿ya? Y en eso de hablar incompleto, de hablar difuso, incluso ya les he puesto el ejemplo en la primera clase, no sé por qué tienen, no sé, pereza de hablar. Por ejemplo, me escriben, soy la delegada de otorrino. ¿Qué delegada? Pues tengo delegadas de otorrino de todos los años, de, no sé, varios cursos, de tantas cosas, es una cosa inespecífica, ¿no? Si me dicen, soy María, bueno, todavía María, ¿cuál de las 1000 Marías que conozco será? Pero si me ponen María Pérez, delegada del curso de otorrino 25.2, pues ahí ya no hay duda de que es una sola persona, ¿cierto? ¿No? Entonces, ser más específicos, ¿bien? En eso de especificidad les he puesto también el ejemplo de la comida, ¿se acuerdan o no? De la pedida del restaurante. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Señor, el último, a ver, ¿se acuerda cómo era? Cuéntenos. Deberíamos ser más específicos. ¿Cómo? A ver, llegas al restaurante y ¿qué haces? Se te acerca el mozo con su papelito. Primero pides una entrada, una sopa, luego plato de fondo y finalmente y escoges. Mira, ¿no? Mira, ¿no? Él me dice, tú le estás diciendo al mozo, me trae una entrada, un plato de fondo y un postre. ¿Qué te va a traer el mozo? La entrada puede ser, no sé, un pequeño, una sopa, una ensalada, pero ¿qué? Pues tienes que especificar, ¿sí? Entonces, yo les había puesto el ejemplo, por ejemplo, del ceviche. Yo quiero un ceviche con poca cebolla, de trucha, sin picante, no sé, mucha canchita, poco camote, yo qué sé, pero así especificar y les van a traer lo que quieren. Pero si no lo dicen, les van a traer puro yuyu, ¿cómo es? Pocha yuyu y 2 carnecitas, ¿no? Entonces, tienen que ser específicos, chicos. Miren, en decir su nombre, en pedir radiografías, en pedir exámenes de laboratorio. Por ejemplo, en exámenes de laboratorio no me van a igual para el cultivo, o digo para el examen, ¿no? Guerra avisada no mata soldados. ¿Qué examen se pide para, no sé, una sinusitis? Cultivo, no me van a poner cultivo. ¿Cultivo de qué, pues? Cultivo de hongos, de papas, de bacterias, de virus, ¿de qué cosa? ¿Y de dónde? Del pie, de la nariz, del oído, de la garganta, ¿de qué? ¿De dónde? ¿No es cierto? Incluso ustedes tienen en la cabeza, hasta para dar el tratamiento, que incluso son distintos. No sé, la papa crece en 4 meses, el choclo en 6, por decir, porque la verdad no sé. Bueno, en fin, igualito, cuando ustedes piden un examen, si piden cultivo de paravirus, de mucosa o secreción nasal, en Cusco creo que no hay nadie que haga cultivo de virus. Si piden cultivo de bacterias comunes, ¿de dónde? Secreción nasal, secreción faríngea, oído derecho, oído izquierdo, poner de dónde, ¿ya? Entonces, si piden ustedes un cultivo de secreción, de sospecha de bacterias, generalmente el resultado les sale en 3 o 4 días. Pero si piden cultivo de hongos, eso sale en 20 días. Entonces, hasta para que ustedes tengan el cálculo de tiempo de ir manejando algún pretratamiento o algo, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, hay que ser muy específicos y en el examen mucho más. ¿Ya? ¿Podría ser metronidazol más clindamicina o metronidazol más clindamicina? Más, ¿no? Primero, el germen, ¿qué cosa es? Estreptococo neumonía, es el más común. Nos basamos por estadística. A menos que por alguna razón les mandado cultivo y que salen anaerobios. O sospechas de anaerobios porque, por ejemplo, el olor de los anaerobios es típico. Cuando ustedes entran al cuarto del paciente y huelen, tú ya sabes que son anaerobios. Y sospechas de que hay anaerobios porque le has metido un tapón por la boca, has arrastrado todos los gérmenes de la boca a la nariz, ahí le dejas una clindamicina o metronidazol, ¿ya? Pero para un estreptococo neumonía, ¿cuál es el tratamiento?
amoxicilina. Y por cierto, en eso, o la familia de las penicilinas, ¿no es cierto? Entonces, también en eso, lo que les dije el primer día, ahí el arte de manejar las cosas. Por decir, ya, para una sinusitis, la primera elección, una amoxicilina. Ahora, la dosis, es chiquito, es grande, es súper grande, le dejaré pues 250, 500, al otro le dejaré 1 gramo, ¿no es cierto? Ahora, también, digamos, es su primer episodio, vive en un sitio, no sé, donde no hay abuso de medicamentos, una amoxicilina pura, seguro que le va a ir bien, ¿no? Pero si es un paciente que, no sé, se toma 2 amoxicilinas más un ibuprofeno cuando le da la gana, le duele la barriga, le duele el pie, en la farmacia le dan eso típico, 2 amoxicilinas y un ibuprofeno. Entonces, ¿qué? Ya ha creado cierta resistencia. Entonces le dejaré una amoxicilina más ácido clavulánico, que eso ya cubre la resistencia de las beta-lactamases, ¿cierto? Entonces, igual, si es alérgico a eso, le dejaré ciprofloxacina, por ejemplo, ¿cierto? Doxiciclina podría ser también, eritromicina, claritromicina, ¿no? No tanto la clindamicina. La clindamicina más si hay una sospecha de anaerobios, o incluso en ese caso ya dejarías, digamos, una cosa más grande, una celulitis periurticaria que has visto ahí, que ya es una complicación. Podrías dejar su clinda más una cefalosporina, ¿no? Una cefazolina, una ceftriaxona más su clindamicina. Entonces, como les digo, he ahí el arte de que ustedes vean que le puede ir bien con el otro, ir balanceando las cosas y ir sumando los antecedentes. Ya, bueno, podría ser, ¿no? Pero realmente esos ya son medicamentos. Es alérgico. Bueno, sí es alérgico. Pero tienes primero la eritromicina, la claritromicina. Bien, y por último su cipro y su levofloxacina. Pero ir por pasos y decir, no, paciente, no sé, joven, su primer episodio de sinusitis, una sinusitis no complicada, no le vas a mandar una levo. ¿Ya? Muy bien, entonces ese fue el paréntesis de muy bien. Hay diagnósticos diferenciales. Por cierto, eso me falta trabajarlo más. Cuando hagan diferencias, ¿qué significa diferencias? O similitudes, a ver, ¿qué son esos? ¿Cómo se manejan? ¿Diferencia o similitud? Son comparaciones, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué se parece ella con ella? Las dos son jóvenes, mujeres, bonitas, pelo largo, no sé, ¿bien? ¿Cuáles son las diferencias entre aquí los dos? Diferencias. Entonces, siempre hay que tomar parámetros de comparación. Perdón, en el anterior no lo hice, ¿no? Referente al sexo, uno es mujer y el otro es hombre. Referente a la edad, bueno, puede ser igual, o él es un año mayor y ella un año menor. O referente a ver, color de vestido, él está de verde, ella está de blanco. Referente a cabello, él tiene cabello corto y ella cabello largo, ¿no? Entonces, parámetros de comparación. Entonces, igual, están avisados para el examen, cuando yo les pida o similitud o diferencia, me ponen el parámetro de comparación. ¿Por qué? No me van a hacer esto. A ver, yo les digo diferencias entre, a ver, ¿qué cosa hemos visto ya? Ya, una sinusitis viral y una sinusitis bacteriana. Entonces, el parámetro de comparación, a ver, el germen o microorganismo, aquí será virus, aquí será bacteria, ¿no es cierto? Entonces, el parámetro de comparación, a ver, signos, sí, mejor primero síntomas. ¿Qué puede haber aquí en el viral? Ya, secreción. El parámetro sería secreción y secreción o síntoma. Bueno, secreción.
secreción o moco, esto. Aquí va a ser acuosa, ¿no es cierto? Acuosa significa como acuosa, como agua, y el agua como es líquida y transparente. ¿Sí? En la bacteriana, ¿cómo va a ser la secreción? Purulenta. Va a ser espesa, va a ser verde, amarilla o blanca, pero no transparente. Y densa, no va a ser líquida. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? En este puede haber poca fiebre, salvo que sea COVID, ¿no? Poca fiebre en relación a la fiebre, por decir. Y aquí sí puede haber mucha fiebre. Entonces, a lo que voy es que no me van a poner, por ejemplo, en el examen físico, no me van a poner aquí, a ver, dolor del ojo, y aquí me van a poner mucosa roja. ¿Estaría bien? ¿Sí? El parámetro es examen físico, y dentro de examen físico se hacería mucosa. El dolor, ¿lo pueden evidenciar ustedes? Solo es lo que el paciente refiere, yo lo toco. Si él quiere me puede decir que le duele, y si le duele de verdad, bueno, me digo que le duele, ¿no es cierto? Pero yo no lo puedo evidenciar. ¿Sí? Entonces, este no va aquí. Esto sería otro parámetro que sería dolor. Dolor poco, dolor mucho. ¿Ya? Aquí mucosa roja, aquí mucosa menos roja. Como esta más roja y esta menos roja. Entonces, el parámetro de comparación, ¿no es cierto? Lo que hicimos hace un momentito, mujer y varón, no me van a poner ella, no sé, pelo largo, y aquí me van a poner, Varón. usa lentes. Son dos parámetros diferentes. Aquí es pelo, aquí será pelo largo, aquí será pelo corto. ¿Me dejan entender, no? ¿Sí? Y si solo me ponen así, cosas, pelo largo y salteado aquí, como esto, que no va con el parámetro, tienen cero, ¿está claro? Entonces tienen que tener los parámetros de comparación, y en ese parámetro, ¿cómo tiene el uno? ¿Cómo tiene el otro? ¿Ya? Y en las semejanzas igual. ¿En qué se parece? A ver, esta carpeta con esta, se parece, ¿no? En el color, las dos son blancas. En las patas, las dos tienen 4 patas, aunque este tiene esa cosa más. Bueno, en fin, ¿no es cierto? Pero tener un parámetro de comparación y decir en base a ese parámetro. No me van a decir mesa chiquita, no sé, con patas, y esta mesa más blanca, no sé, otros parámetros, ¿no es cierto? Bueno, espero que quede claro. Ya me he ido un poco a otra parte. Bien, entonces las diferencias, aquí vamos a hacer las diferencias. En cuanto a esto, entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales puedo tener? A ver, díganme, diagnósticos diferenciales de una sinusitis aguda. Ya, cualquiera, acá piensa que sea que dice ahí, creo. Ya. Rinitis o rinosinusitis, ¿no? Rinosinusitis. Ya. ¿Con qué? A ver, por ejemplo, aquí dice rinitis alérgica. Entonces, la rinitis alérgica. ¿En qué se diferencia de una sinusitis bacteriana? ¿Cuál es el origen de la sinusitis alérgica?
alergeno, ¿no es cierto? Aquí no es bacteria ni virus, es un alergeno. Aquí en la bacteriana será pues una bacteria, generalmente Streptococcus pneumoniae, ¿no? Bien. A ver, otra diferencia. Y aquí puede ir más, ¿ah? Los síntomas. Aquí hay estornudos, prurito nasal, obstrucción nasal, rinorrea acuosa. Y aquí los síntomas son, hay obstrucción, ahí coinciden, no hay estornudos, pero hay dolor, puede haber fiebre, secreción, etc. ¿Sí? Ya otro que dice por aquí, a ver. Un cuerpo extraño, aquí, cuerpo extraño. Entonces, ¿cuál es el origen, el que produce este tipo de sinusitis? El cuerpo extraño. ¿Qué síntomas tiene? Puede producir obstrucción, no va a haber fiebre, no va a haber rinorrea, al menos el de primera instancia, ¿no? Pero sí podría haber rinorrea, ¿no? O dolor también, dependiendo de cuál sea la característica del cuerpo extraño. Migraña le han puesto ahí, a ver, ¿qué diferencia ya habría con una migraña? El origen. Ya, el origen, ¿cuál es? Puede ser tensionado y biológico. Ya, bueno, desconocido, ¿no? Desconocido, si no sabemos. En los síntomas y signos, ¿qué cosa hay? No hay obstrucción nasal, no hay rinorrea, no hay dolor, y más bien puede haber, ¿qué? Un aura, ¿no? Un aura, no sé, de estrellitas, de alguna cosa. Entonces, ¿y le duele qué? El dolor. Aquí es dolor, puede ser malar, puede ser frontal, entre los ojos, y aquí va a ser toda la cabeza. Cefalea global. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos esto, diagnósticos diferenciales de las cosas que ustedes mencionen, pues, para vuestras exposiciones, para el examen, me ponen lo que creen o lo que aparece en el libro y me ponen cuáles son las diferencias. Por ejemplo, aquí me han puesto disfunción de ATM. ¿Cuál es la disfunción de ATM y qué produce? ¿Qué puede haber ahí? Dolor, pero el dolor no tiene ninguna de estas características. El dolor sería al masticar, al tocar la articulación temporomandibular, y eso ya les he enseñado, ¿no es cierto? Aquí, delante del trago, detrás del trago, así se evalúa la articulación temporomandibular. En fin, entonces, y ya no hay cosas más, ¿no? El tratamiento, etcétera, son distintas en cada una de las cosas, pero referente a un parámetro de comparación. Muy bien, sigue por favor otra. Bien, las complicaciones, ya hemos hablado. Entonces, de la sinusitis etmoidal, la complicación más frecuente es la celulitis periorbitaria. Es una infección y puede incluso llegar a absceso o retroocular, ¿no? Entonces, en esto vamos a ver edema periorbitario, como su nombre dice. Está edema y rojo el ojito, y si ustedes lo abren o intentan abrirlo, incluso con dificultad, le ayudan a abrir y evaluar la visión. Eso ya lo hemos visto, cómo se evalúan pares craneales, ¿no? Si el niño te dice, veo, sí, veo bien, allá que se está cogiendo la cara y la otra está moviendo el cabello, está bien, ¿no? Pero si me dijera, no veo, ahí ya hay un absceso que está tocando el nervio óptico, entonces tengo que correr con el oftalmólogo y drenar ese absceso. Bien, proptosis, bueno, por eso de la caída del párpado, pero básicamente es por el edema, la congestión que hay. Y puede haber disminución de la visión en caso de que ya esté comprimiendo el nervio óptico. Bien, y esto ya les he explicado, y que generalmente esto es en niños, ¿no? Ahora, las complicaciones
de los senos también pueden ser a otras zonas aledañas, bueno, y al ojo, ¿no? La celulitis periorbitaria, absceso subperióstico. Entonces, del etmoides ya hemos dicho, está tan cerca del ojo y aquí se ve esta sinusitis etmoidal y este edema periorbitario que incluso está empujando el ojo hacia arriba, por eso se lo ve más protruido el ojito, fuera de estar edematoso, ¿no? Entonces, dependiendo, como les digo, ve, no ve, solo tratamiento, hay que drenar absceso, hay que drenar el etmoides, en fin, dependiendo de cómo está. Otras complicaciones pueden ser trombosis de seno cavernoso, ya más adentro, meningitis también podría haber, absceso cerebral por vía hematógena, ¿sigue? Entonces, complicaciones intracraneales, o sea, uno es la cara que vendría desde la nariz y la parte inferior y otros cráneos, ¿cierto? Entonces, infecciones intracraneales sería meningitis, absceso cerebral, empiema subdural, etc. Y bueno, cada uno tiene su tratamiento específico. Y las locales sería, bueno, del etmoides, el ojo, del diente, el maxilar o inverso. Y el tratamiento generalmente, si no es una sinusitis complicada, su antibiótico-terapia en base predominantemente de las amoxicilinas y cefalosporinas con sus variantes y dosis, y analgésicos, porque a veces están sumamente adoloridos, puede haber fiebre también, sus analgésicos, y más bien mucolíticos en vez de antihistamínicos. Otra cosa que he visto mucho, que les encanta dar antihistamínicos. El antihistamínico reseca, entonces peor, acumula moco y hace más difícil la evacuación del moco. Entonces, más bien hay que dejarles mucolíticos para que pues, el moco esté más denso y elimine mejor las secreciones. Tomar bastante líquido con el mismo fin para que las secreciones sean más fluidas y pueda eliminar con mayor facilidad, ¿no? ¿Qué más? En los casos, miren, esto es muy importante que lo sepan. ¿Conocen cuáles son los descongestionantes nasales que hay en el mercado o los han usado? Sin duda los han usado. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el paracetamol antigripal, ¿qué componentes tiene? Cetiricina es antihistamínico, ¿qué más? Clorfenamina es antihistamínico, sería la misma familia casi, es antihistamínico. Pseudoefedrina, ¿eh? La pseudoefedrina hace vasoconstricción y usan mucho tópicamente los vasoconstrictores o descongestionantes nasales. Uno es la pseudoefedrina misma, en gotitas nasales, la oximetazolina, la nafasolina, la propia epinefrina, ¿no? Entonces, que se ponen en gotas. Te pones una gotita y a los 5 o 4 minutos esa cosa está abierta y uno respira riquísimo, ¿no? Y peor si uno está con gripe. Pero está bien usarlo en esos procesos agudos, pero no por mucho tiempo, porque estos vasoconstrictores usados más de 5 días tienen una cosa que se llama efecto de rebote. Y les habrá pasado o conocen, por ejemplo, usan mucho la nafasolina. Entonces, el primer día una gotita les desobstruye 18 o 20 horas. Pero si lo siguen usando con persistencia, cada vez es menos. Se ponen la gotita y ya les tapa 2 horas. Y les tapa 20 horas. ¿Ya? Entonces, por eso no es bueno usarlo en mucho tiempo los descongestionantes nasales. Por eso, ¿ya? Ibuprofeno, eso les encanta a la gente usar, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Diclofenac. Los antiinflamatorios no esteroideos, si es que es con efecto antiinflamatorio, a nivel otorrinolaringológico no tienen mucha acción antiinflamatoria. O en algunos casos, en laringe, por ejemplo, ninguna. Entonces lo usarían más como antipirético, analgésico, ¿no? Y
para mí, yo soy fanática del paracetamol. El paracetamol es un excelentísimo analgésico y antipirético. Cuando hay mucha fiebre, ahí sí puede haber un problemita, porque el paracetamol actúa rápido y cae rápido, ¿no? En cambio, el ibuprofeno actúa lento, pero más persistente. Entonces, en caso de fiebres que se repiten mucho, que están un poco resistentes, pueden usar su paracetamol para bajar rápido y el ibuprofeno para mantener ese efecto, ¿no? Porque el ibuprofeno tiene también efecto antipirético. Corticoides, si es viral, no se debe usar mucho, ¿no? Porque peor crea algunas complicaciones, causa más inmunodeficiencia. Si fuera por bacterias, podría ser, tal vez, ya saben que los corticoides por vía sistémica, usados mucho tiempo, causan problemas, ¿no? Incluso hay personas susceptibles. Una sola pastilla de dexametasona ya les hincha la cara, ¿no? Eso. Entonces, usarlo con cautela, los corticoides, si es que fueran necesarios. Y si hemos visto que hace falta de antibiótico, ya hemos hablado de ellos. Y medidas generales, ¿no? Dormir con cabecera elevada puede ser hacer las vaporizaciones porque humedece también las mucosas y el moco y también favorece la expulsión, ¿no? Ahora, todo tiene su pro y contra. Cuando hagan vaporizaciones se les recomienden, hay gente que lo hace así pegadito, entonces se quema la nariz, pues y peor le tupe. Entonces, la idea de las vaporizaciones es que el vapor llegue a la nariz y ese agua humedezca los mocos para ser eliminado. Entonces, cuando se haga vaporización, lo suficiente que el vapor llegue a la cara, a la nariz, para que puedan respirarlo, pero no tan cerca que se quemen, sino ocasionan al revés, efectos colaterales. Lavados nasales, puede ser suerito fisiológico para ayudar a lavar los mocos, para eliminarlos con mayor facilidad, ¿no? Los descongestionantes, acabamos de decirlos, tanto sistémicos como tópicos, usarlos por muy corto tiempo. Muy bien, otra. A ver, bueno, las dosis de amoxicilina, de ácido clavulánico, eso ya lo saben ustedes. Y algunas pruebas que hace falta pedir. Cuando es una sinusitis aguda, pues a veces solo con ver de que la secreción está saliendo del meato, ustedes están viendo esa mucosa congestiva, esa secreción purulenta, ya tienen toda evidencia de que es un proceso sinusal, ¿cierto? Pero si dudaran, o si fuera repetitivo, o como vamos a ver en el caso crónico, entonces ahí sí ya haría falta la imagen, ¿cierto? O si les llega el niño con la sinusitis etmoidales, hay que corroborar, hay que pedir su tomografía para ver si efectivamente es complicación de una sinusitis etmoidal o puede ser otra cosa también. Y también en la tomografía nos va a ver la localización exacta de la zona de la celulitis o si es que ya se estuviera formando absceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos ayuda mucho. Entonces, no en todos hay que pedirle su tomografía. Como les digo, el arte de ver en quién le pido y en quién no le pido, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas al respecto? No hay dudas. Muy bien, chicos, espero hayan entendido. Nos vemos, ya les he dado muchos tips para las exposiciones